Hay juegos malos que salen de estudios pequeños y dices, bueno, bastante han hecho con lo que tienen, pero luego están los otros. Esos juegos que vienen de empresas enormes, con sagas legendarias, presupuestos potentes y nombres que en teoría deberían ser garantía de calidad, y aún así salen torcidos de una forma casi inexplicable. Y por eso hoy vamos a repasar 10 juegos malísimos, hechos por empresas bastante famosas. Juegos que no solo decepcionaron por ser flojos, sino porque venían firmados por compañías que sabían hacerlo muy bien. Y empezamos el vídeo con Smuggler's Run, un juego de Rockstar que tenía una idea con bastante potencial. Y cuando recuerdas que salió de Rockstar te quedas un poco con cara de espera, ¿esto lo hicieron los mismos que luego iban a reventar la industria con GTA? Porque claro, veníamos hablando de una empresa que, incluso antes de convertirse en el monstruo absoluto que soy, ya tenía una personalidad bastante marcada. Pero aquí parece que Rockstar cogió un todoterreno, un mapa enorme, 4 ideas sueltas y dijo, bueno, con esto ya tenemos juego. La premisa no sonaba mal, eras un contrabandista, tienes que llevar mercancía ilegal de un punto a otro, escapar de la poli, cruzar terrenos salvajes, hacer entregas peligrosas, vamos, con esa base podías montar algo muy loco. El problema es que Smuggler's Run se quedaba en lo más básico posible. Casi todo el juego consiste en ir de A a B, recoger un paquete, llevarlo a otro sitio y repetir la misma película una y otra vez, hasta que te preguntas si no estás haciendo de repartidor, pero con más barro y menos dignidad. Lo peor es que al principio puede engañar un poco. Dices, vale, el mapa es grande, los coches saltan, hay persecuciones, esto puede molar. Pero en cuanto pasan unas cuantas misiones, te das cuenta de que el juego no tiene mucha más chicha. La conducción es brusca, los vehículos parecen cajas con ruedas pegando botes por todas partes, y la física, aunque a veces resulta graciosa, también convierte muchas persecuciones en una pelea contra el propio terreno. Y luego está el diseño de misiones, que es repetitivo hasta decir basta. No hay grandes momentos, no hay situaciones memorables, no hay esa chispa Rockstar de madre mía, qué locura acabo de vivir. Es más bien una sucesión de encargos parecidos, con enemigos persiguiéndote, caminos incómodos, checkpoints y vueltas por escenarios que se sienten más grandes que interesantes. Y si lo de Rockstar sorprendió, lo de Sonic the Hedgehog en 2006 directamente duele, porque Sega intentó venderlo como el gran renacimiento de Sonic. Y es que estoy hablando de Sega, de Sonic, de una mascota histórica, de un personaje que durante años fue la cara de una consola entera. Por eso duele más, porque esto no era un experimento raro de un estudio pequeño. Esto era el supuesto gran renacimiento de Sonic en la nueva generación. Y claro, la idea sonaba potente. Un Sonic más serio, gráficos modernos, 3 campañas, una historia ambiciosa, ciudades realistas, cinemáticas dramáticas. Parecía que Sega quería decir, Sonic vuelve por todo lo alto. El problema es que en cuanto cogías el mando, todo se caía como un castillo de cartas en mitad de un huracán. El juego estaba roto por todos lados. Sonic iba rápido, sí, pero controlar esa velocidad era como intentar conducir un cohete con ruedas de supermercado. Saltabas, tocabas una esquina rara, el personaje salía disparado, la cámara se volvía loca, y de repente estabas muerto sin saber muy bien qué había pasado. No era dificultad, era caos. Y luego estaban los bugs, que ya no eran pequeños fallitos graciosos, eran parte de la experiencia. Personajes atravesando escenarios, físicas absurdas, enemigos que no reaccionaban bien, animaciones rarísimas, tiempos de carga eternos incluso para hablar con un NPC. Todo daba una sensación de producto sin terminar, como si alguien hubiera dicho, da igual, sacadlo ya, luego lo veremos. Y la historia tampoco ayudaba. Sonic siempre ha tenido momentos épicos, pero aquí se fueron a un tono tan serio y extraño que acabó rozando lo incómodo. Ese intento de mezclar fantasía, drama, viajes temporales y una princesa humana enamorada de Sonic parecía más un fanfic rarísimo que una aventura oficial de Sega. Después pasamos a Mass Effect Andrómeda, donde BioWare tenía la oportunidad de abrir una nueva era para una saga legendaria. Y es que el concepto era bastante potente. Dejar atrás la Vía Láctea, viajar a otra galaxia, descubrir nuevos mundos, nuevas especies, nuevos conflictos y empezar una aventura completamente distinta después de una trilogía que marcó a muchísima gente. El problema es que esto venía firmado por BioWare, una empresa que durante años fue sinónimo de grandes personajes, decisiones morales, diálogos memorables y ciencia ficción de primer nivel.
Y claro, cuando llevas el apellido de Mass Effect en la portada, la gente no espera un juego correcto, espera algo enorme. Y ahí es donde Andrómeda empieza a romperse, porque al principio todo parece tener escala. Llegas a una galaxia desconocida, hay planetas hostiles, una misión de colonización, secretos antiguos, pero cuanto más juegas, más notas que le falta alma. La trilogía original tenía personajes que se te quedaban grabados en la cabeza: Garrus, Tali, Bruex, Liara, gente con carisma, con historia, con momentos que parecían importar. En Andrómeda, en cambio, muchos compañeros se sienten planos, más ligeros, como si intentaran ser simpáticos todo el rato, pero sin esa fuerza que hacía especial a BioWare. Y luego está el tono. El juego quiere ser épico, pero muchas veces parece demasiado desenfadado para lo que se están contando. Estás liderando una expedición que puede decidir el futuro de miles de personas, pero las conversaciones a veces suenan como un grupo de colegas en una excursión rara por el espacio. No siempre molesta, pero rompe bastante la sensación de aventura importante. Eso sí, lo peor se lo llevaron las animaciones y el acabado técnico. Las caras raras, las animaciones muertas, los gestos incómodos y los bugs se hicieron virales por una razón. Era imposible tomarse en serio muchas escenas, cuando los personajes parecían muñecos intentando recordar cómo funciona una cara humana. Y eso, en un RPG donde los diálogos son media experiencia, hacía muchísimo daño. Y hablando de sagas gigantes que perdieron parte de su identidad, llegamos a Fallout 76, el intento de Bethesda de convertir Fallout en una experiencia online. Porque este Fallout venía de Bethesda, la compañía que había construido mundos enormes donde te perdías durante horas, saqueando casas abandonadas, hablando con personajes rarísimos, encontrando historias con un cadáver tirado en una esquina, y sintiendo que cada zona escondía algo. Fallout, hasta ese momento, era una saga de exploración, decisiones, humor negro y soledad postapocalíptica bien entendida. Y entonces llegó Fallout 76, con la gran idea de hacer Fallout Online, que no sonaba mal del todo, ojo. Un yermo compartido con otros jugadores, construir bases, sobrevivir juntos, explorar Virginia Occidental, todo podía salir muy potente. El problema es que Bethesda pareció confundir multijugador con vamos a quitar casi todo lo que hacía especial a Fallout y ya veremos. De salida, el juego se sentía vacío, y no en plan, ¿qué ambientación más desoladora? No, vacío de verdad. No había NPCs humanos con los que hablar como los Fallout clásicos. Las misiones se conectaban muchas veces mediante holocintas, notas y terminales, y eso hacía que el mundo pareciera un parque temático abandonado. Llegabas a sitios muy interesantes, pero te faltaba esa chispa de encontrarte a alguien, tomar decisiones, discutir, traicionar, ayudar o mandar a paseo a un personaje con carisma. Encima, técnicamente salió hecho un desastre. Bugs por todas partes, rendimiento irregular, servidores inestables, enemigos que aparecían de forma absurda, físicas raras, misiones que se rompían. Era como si el motor de Bethesda, que ya venía arrastrando achaques desde hacía años, hubiera dicho «No puedo más, jefe». Y claro, cuando encima lo conviertes en online, todos esos fallos se vuelven todavía más evidentes. Lo peor es que Fallout 76 parecía diseñado para que la gente hiciera su propia diversión, pero sin darle herramientas lo bastante sólidas. Construir estaba bien, explorar tenía momentos, y jugar con amigos podía salvar alguna tarde, pero como Fallout principal se sentía flojo. Luego toca WW 2K20, un juego que ya no solo fue malo, sino directamente roto. Y es que aquí no estoy hablando de una licencia pequeña ni una empresa sin recursos, estoy hablando de WWE, una marca gigantesca, y de 2K, una compañía acostumbrada a manejar sagas deportivas enormes. Vamos, que esto no debería haber salido como salió, pero salió y vaya si salió. El contexto ya olía raro desde el principio. Jukes, el estudio que llevaba años metido en la saga, se fue del proyecto, y Visual Concepts tuvo que cargar con el juego casi como quien hereda una casa ardiendo y le dicen tranquilo, solo tienes que pintarla antes de venderla. El resultado fue un desastre técnico tan grande que WWE 2K20 acabó siendo más famoso por sus bugs que por sus combates. Y es que jugarlo era una lotería. Podías entrar en un combate normal y de repente ver a un luchador retorcerse como si le hubieran quitado los huesos, atravesar las cuerdas, quedarse congelado en una animación absurda, o salir volando por el ring como si aquello fuese un juego de física experimental. Habían momentos en los que no sabías si estabas viendo wrestling o una parodia hecha con muñecos mal montados, pero
lo peor no era solo que tuviera bugs graciosos, lo peor es que el juego se sentía torpe en casi todo. Los golpes no tenían buen impacto, las animaciones eran raras, los controles se notaban cambiados sin necesidad, y muchas veces el combate parecía menos fluido que en entregas anteriores. O sea, no era solo se ve roto, también era se juega peor, y eso en una saga anual es mortal. Y de ahí saltamos a Redfall, quizá uno de los casos más dolorosos, porque venía de Arkane, un estudio famoso por hacer juegos inteligentes con libertad y personalidad. Estoy hablando de Arkane, una empresa que no era famosa por hacer juegos gigantescos para todo el mundo, sino por hacer juegos con personalidad. Dishonored, Prey, Deathloop, gustaran más o menos pero tenían algo claro: diseño, libertad, mundos con intención y sistemas que te dejaban jugar a tu manera. Por eso Redfall dolió tanto. No parecía simplemente un juego malo, parecía un juego hecho por un estudio que de repente había olvidado quién lo hacía especial. La idea, en principio, podía funcionar: una isla tomada por vampiros, 4 personajes con habilidades distintas, cooperativo, exploración, barrios abandonados, cultistas, nidos vampíricos. Sonaba a mezcla rara, pero con potencial. El problema es que cuando empezabas a jugar, la fantasía se desinflaba rapidísimo. En vez de sentirte dentro de una ciudad maldita, peligrosa y llena de secretos, te encontrabas con un mapa bastante vacío, misiones repetitivas y una sensación constante de estar limpiando iconos sin demasiada emoción. Lo peor era que Redfall no destacaba ni como shooter, ni como juego cooperativo, ni como experiencia Arkane. Los tiroteos eran flojos, las armas no tenían mucho impacto, los enemigos humanos parecían tener la IA de una silla plegable, y los vampiros, que deberían dar miedo o imponer respeto, muchas veces se comportaban de forma torpe, aparecían mal colocados o se quedaban vendidos en mitad del escenario. Y técnicamente tampoco ayudaba. Animaciones muy raras, rendimiento irregular, IA rota, misiones poco inspiradas y un acabado que parecía impropio de un lanzamiento importante. Encima salió con una presentación muy pobre para lo que se esperaba de un exclusivo grande de Xbox. Habían casas clonadas, interiores vacíos, conversaciones sin fuerza y una historia que intentaba tener misterio pero que casi nunca conseguía atraparte. Contrató a James McCloud para que investigara actividades sospechosas. Y si hablamos de empresas que normalmente pulen sus juegos hasta el extremo, hay que mencionar Star Fox Zero, porque Nintendo quiso justificar el mando de la Wii U tanto que acabó olvidándose de lo más importante. Y es que además estoy hablando de Star Fox, una saga que, aunque nunca ha sido la más grande de Nintendo, sí tiene una identidad muy clara: naves, raíles, disparos, velocidad, combates espaciales y ese rollo de escuadrón animal que, bien llevado, funciona de maravilla. El problema es que Star Fox Zero llegó con una obsesión clarísima: justificar el mando de la Wii U. Y ahí empezó el desastre, porque la idea podía sonar un poco curiosa. En la tele ves la acción general y en el gamepad apuntas con precisión desde la cabina, pero en la práctica era como intentar mirar 2 películas a la vez mientras alguien te grita que esquives un misil. Tenías que mover la nave, esquivar obstáculos, disparar, controlar la cámara, mirar la pantalla de la tele, mirar el mando, corregir la puntería con un giroscopio, y todo eso en un juego que debería sentirse rápido, directo y natural. Y eso es lo más grave: Star Fox Zero no falla porque la base sea horrible. De hecho, tiene momentos que recuerdan al Star Fox clásico, con misiones intensas, jefes grandes y situaciones que podrían haber sido muy buenas. El problema es que casi siempre hay una decisión de control rara metida por medio. Cuando el juego empieza a coger ritmo, te obliga a usar el gamepad de una forma incómoda. Cuando una misión podía ser espectacular, aparece una transformación extraña o una sección que corta el flujo. Y cuando quieres disfrutar del combate, estás más pendiente del domar del sistema del control que de pasártelo bien. Encima se sentía demasiado pegado al pasado. No parecía una gran evolución de la saga, sino una especie de reinicio raro, lleno de ideas recicladas pero con controles mucho más pesados. Después nos vamos con Resident Evil Operation Raccoon City, donde Capcom tenía una mina de oro. Este es uno de esos juegos que parecen nacer de una frase de ejecutivo: ¿y si hacemos Resident Evil pero como shooter cooperativo táctico? Y claro, dicho así podía hasta tener sentido. Estabas en Raccoon City, en pleno desastre biológico, con zombies, lickers, soldados de Umbrella, caos por las calles y la posibilidad de ver los eventos clásicos desde el otro lado. La idea tenía potencial. El problema es que esto venía de Capcom, una empresa legendaria, dueña de una de las sagas de terror más importantes de la historia, y aún así acabó entregando
entregando algo que parecía no entender ni el terror, ni el shooter, ni Resident Evil, porque Operation Raccoon City no daba miedo, pero tampoco era un buen juego de acción. Se quedaba en una zona rarísima, como si quisiera ser intenso, oscuro y militar, pero sin tener el pulso necesario para que sus combates fueran divertidos. Disparar era plano, los enemigos tragaban balas como si fueran esponjas con patas, la cobertura era torpe, la IA hacía cosas absurdas, y muchas misiones parecían diseñadas más para rellenar que para crear momentos memorables. Lo más frustrante es que el escenario era perfecto. Raccoon City debería sentirse como una pesadilla urbana, una ciudad podrida, peligrosa, con zombies saliendo de cualquier esquina y tensión constante. Pero aquí muchas zonas parecen pasillos grises donde simplemente avanzas, disparas, recargas y repites. Sí, aparecen criaturas conocidas, sí, hay guiños a Resident Evil 2, 3 y sí, la idea de cruzarte con personajes míticos como Leon podía sonar emocionante, pero el juego lo convierte todo eso en ruido. En vez de aprovechar la nostalgia, la usa como decoración barata. Y luego está el tono. Resident Evil siempre ha tenido acción, incluso momentos exagerados, pero aquí todo se siente demasiado genérico. Soldados con armaduras, habilidades especiales, tiroteos contra comandos. Parecía más un shooter de moda con skins de Resident Evil que una entrega con personalidad propia. Y algo más raro todavía fue The Quiet Man, una experiencia de Square Enix que quería ser artístico, adulto y diferente, pero que terminó siendo una experiencia confusa, torpe y narrativamente rota. Y lo más increíble es que venía de Square Enix, una empresa que había publicado sagas enormes, juegos rarísimos, RPGs legendarios y proyectos con una presentación brutal. Vamos, que no hablo de 4 personas probando suerte en un garaje, hablo de una compañía con recursos, experiencia y un nombre. Por eso The Quiet Man resulta todavía más raro. La idea de primeras podía tener algo interesante, un protagonista sordo, una historia contada desde su perspectiva, mezcla de imágenes reales con partes jugables, peleas callejeras, misterio, drama criminal. Sonaba a experimento arriesgado, de esos que quizá no salen perfectos, pero al menos intentan hacer algo distinto. El problema es que aquí la ambición se convirtió en una decisión incomprensible, quitar casi todo el sonido y gran parte de los diálogos para que el jugador sintiera la confusión del personaje. Y claro, una cosa es ponerte en la piel de alguien, y otra muy distinta es hacer que no entiendas absolutamente nada. Durante buena parte del juego ves escenas larguísimas con actores reales moviendo la boca, discutiendo, reaccionando, relevando cosas supuestamente importantes, pero tú estás ahí, como un invitado incómodo en una conversación a la que no te han dejado entrar. No hay contexto suficiente, no hay subtítulos claros, no hay una forma elegante de transmitir lo que pasa. El resultado no es inmersivo, es frustrante. Y cuando llega la parte jugable, tampoco mejora mucho, Las peleas son simples, repetitivas y torpes. Golpeas enemigos en escenarios pequeños, con animaciones flojas, poca profundidad y una sensación de impacto bastante pobre. No hay ese placer de dominar un sistema de combate, ni momentos realmente memorables. Es como si entre cinemática confusa y cinemática confusa metieran peleas de relleno para recordar que esto también era un videojuego. Y cerramos con Crackdown 3, un juego que Microsoft vendió durante años como una gran promesa de Xbox, con destrucción, caos y acción desatada. Porque claro, aquí estoy hablando de Microsoft, una empresa gigantesca vendiendo durante años este juego, como si fuera una de las grandes promesas de Xbox. No era un lanzamiento cualquiera, era ese título que iba a demostrar poder, destrucción, nube, caos, acción desatada, y al final salió algo que parecía estar atrapado en otra generación. La saga Crackdown nunca fue especialmente profunda, pero tenía una gracia muy concreta. Eras un agente con poderes exagerados, saltando por la ciudad, recogiendo orbes, reventando bandas criminales y sintiéndote cada vez más bestia. Era simple, sí, pero tenía ese punto adictivo de venga, uno más, mientras ibas escalando edificios como un superhéroe con licencia para romperlo todo. El problema es que Crackdown 3 llegó muchos años después y casi no evolucionó nada. Tú empezabas a jugar y decías, vale, esto se siente como Crackdown, pero a los 10 minutos también pensabas, el problema es que se siente demasiado como Crackdown de hace una década. Misiones muy repetitivas, jefes poco memorables, ciudad bastante genérica, actividades que consistían en limpiar bases, destruir torres, matar enemigos y repetir la misma rutina hasta que el mapa empezaba a aparecer una lista de tareas pendientes. Y lo de la destrucción fue otro golpe enorme. Durante años se vendió la idea de un mundo con destrucción masiva gracias a la nube, algo que sonaba espectacular.
espectacular, pero en la campaña principal, que era lo que más la gente iba a jugar, esa promesa prácticamente no estaba. El multijugador tenía destrucción, eso sí, pero tampoco fue ese salto revolucionario que muchos esperaban. Terry Crews aportaba carisma, eso es verdad, pero ni siquiera él podía levantar un juego tan rutinario. Crackdown 3 no era injugable, pero era plano, anticuado y demasiado cómodo. Y al final, lo más curioso de todos estos juegos es que ninguno venía de la nada. No eran proyectos perdidos de estudios desconocidos, ni experimentos humildes que salieron como pudieron. Eran juegos respaldados por empresas enormes, con experiencia, con sagas importantes, y con una audiencia que esperaba bastante más, y por eso duelen tanto. Y ahora te toca a ti si has visto todo el vídeo. ¿Cuál de estos te parece el mayor desastre? ¿Cuál te dolió más por venir de una compañía que normalmente te gusta? Y sobre todo, ¿qué otro juego malísimo de una empresa famosa meterías en una segunda parte? Déjamelo en comentarios, que me los leo todos. Y dicho esto, si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si no lo estabas, que ayuda más de lo que parece. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.